¿Cómo están mis amigos? En este video quiero mostrar cómo calcular la resistencia interna de una batería o de una fuente. Sabemos que todas las fuentes tienen una resistencia interna y que parte de la energía se disipa en esa resistencia. Por esa razón, aunque esta fuente que está aquí es de 9 voltios, cuando medimos el voltaje en la resistencia, no están completamente los 9 voltios en la resistencia. ¿Dónde está quedando el resto de voltaje? Pues en la resistencia interna de la batería. Y entonces, usando un amperímetro que tengo acá, puedo medir la corriente del circuito. En este caso tenemos 88.7 miliamperios. Esa corriente multiplicada por el voltaje que está cayendo en la resistencia interna de la batería me dará el valor de su resistencia interna. ¿Cuánto es el voltaje que se cae en la resistencia interna? Si la fuente es de 9 voltios y a la resistencia solo llegan 8.87, quiere decir que 0.13 voltios están quedando en la resistencia interna. 0.13 voltios. Y eso lo dividimos en la corriente, que es 88.7 miliamperios, o lo que es igual a 0.0887 amperios. Entonces lo dividimos en 0.0887 amperios, ¿sí? Porque hay que darla en función de amperios. Si corro 3 comas, aquí tengo los miliamperios, ¿sí? O sea, 0.0887 amperios es igual a 88.7 y miliamperios. Y eso nos da un total de 1.46 aproximadamente ohmios. Quiere decir que la resistencia interna de esta fuente es de 1.46 ohmios. De esa manera vamos a entender que a medida que yo disminuyo la resistencia de carga, el voltaje va a disminuir, porque más voltaje se va a quedar en la resistencia interna. Bueno, el comportamiento de la resistencia interna puede variar según la temperatura de la batería y según la corriente que está circulando, ¿sí? Es más o menos un análisis sencillo, elemental, de qué es la resistencia interna de la fuente. De esa manera, pues queda claro que dentro de la batería o en su resistencia interna se disipa una parte de esa energía que la batería está entregando. Muchísimas gracias, hasta luego.